Buen día, mi nombre es Luz Clara Vera. En esta ocasión hablaremos de la ley cero de la termodinámica. Este tema pertenece a la asignatura de Mecánica y Laboratorio con la docente Marta Barrera en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Iniciaremos con el concepto, que es la termodinámica. Es la rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con energía, trabajo y calor, que recordemos que están presentes en todos los aspectos de la vida. La palabra termodinámica deriva del griego terme, que significa calor, y dynamis, que significa potencia. De aquí sale la ley de la que vamos a hablar. Entonces, como primera pregunta tenemos, ¿dónde se aplica la ley de la termodinámica? La tercera ley de la termodinámica afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. Puede definirse como al llegar al cero absoluto, cualquier proceso de un sistema se detiene. En cuanto se note este tipo de comportamientos, entenderemos que se trata de la tercera ley o ley cero de la termodinámica. Además, tenemos por aquí un gráfico que nos muestra energía de movimiento, energía eléctrica, energía luminosa, energía química, energía nuclear, que son los tipos o usos cotidianos de la energía. Es importante entender que la energía se transforma en calor y pues que el cero absoluto es la temperatura a la que las sustancias tienen energía calorífica. Como un pequeño diagrama o explicación de la ley cero tenemos estos gráficos. En el superior, que es el más ejemplificante, está que hay tres elementos con tres temperaturas y es notorio que si el elemento A y B están en equilibrio térmico, entonces también lo van a estar A y C, y del mismo modo B y C. En la parte de abajo se muestra los conductores térmicos que pueden haber y también provocar este mismo efecto. Importante también hablar un poco de la historia de cómo se habla de esta ley de la termodinámica. Tenemos otra pregunta que es ¿cómo se calcula la ley de la termodinámica? Entonces, según la ecuación de Boltzmann, la entropía de este sistema es cero, como se venía mencionando. Esta condición límite para la entropía de un sistema representa la tercera ley de la termodinámica. La entropía de una sustancia cristalina pura y perfecta a cero, entonces K es cero. Tenemos a Walter Ness, que fue un físico y alemán, estudió en Zurich, Berlín, Graz y Würzburg. En 1887 ayudante en el laboratorio de Oswald de Leipzig. En 1894 tuvo la cátedra de Química y Física de Gotinga. En 1904 pasó a la Universidad de Berlín como sucesor de Planck. Obtuvo en 1920 el Premio Nobel de Química por sus estudios sobre termodinámica. En 1925 fue director del Instituto de Investigaciones Físicas y presidente del Instituto de Reich de Física Aplicada, y se reconoce como uno de los precursores o el principal de esta ley de la termodinámica. Entonces, pues la ley cero, que es de la que estamos hablando, la tercera ley fue desarrollada por el químico Walter Ness durante los años 1906 a 1912. La tercera ley de la termodinámica dice que la entropía de un sistema en el cero absoluto es una constante definida. Esto se debe a que un sistema de temperatura cero existe en su estado fundamental, por lo que su entropía está determinada solo por la degeneración del estado fundamental. Es distinta a la entropía que existe entre un sólido a la que hay entre un gas o un líquido, ya que puede ser más alta o baja. Entonces hablemos del concepto, pero antes vamos a hacer una tercera pregunta, que es ¿qué limita la tercera ley de la termodinámica? Entonces el tercer principio de termodinámica más adecuadamente postulado de Nernst afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. Sucintamente puede definirse como al llegar al cero absoluto, cualquier proceso de un sistema físico se detiene. ¿Qué es la ley cero? En palabras simples, el principio de la ley cero dice que si se pone un objeto en cierta temperatura en contacto con otro en una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualan. Eso lo analizaremos un poquito más al momento de las conclusiones, pero es súper importante tenerlo en cuenta. Además, la tercera ley plantea que la entropía de un sistema que sea llevado al cero absoluto será una constante definida. Dicho en otras palabras, al llegar al cero absoluto, 0 unidades de Kelvin, los procesos de sistemas físicos se detienen. Al llegar al cero absoluto, la entropía posee un valor mínimo constante.
Entonces, la ley 0 de la termodinámica dice si dos sistemas independientemente se encuentran en equilibrio térmico con respecto a un tercer sistema, entonces se encuentran en equilibrio térmico todos entre sí. Es decir, que puedo tomar cualquier par. Finalmente hicimos un experimento en el cual se utilizaron una bomba, fósforos, vaso, una vela y un plato con agua. En el primer paso se encendió la vela, luego empezamos a calentar el aire que se encontraba dentro del vaso para posteriormente ubicar sobre él el globo y que éste adquiriera presión. Posteriormente se ingresa dentro del agua para que ocurra el equilibrio térmico y finalmente notamos que como ya llegan a estar en equilibrio, está el globo aparentemente unido al vaso. Finalmente, como conclusiones de todo este argumento y esta ley, entonces tenemos si dos sistemas están por separado en equilibrio con un tercero, entonces también deben estar en equilibrio entre ellos. Si tres o más sistemas están en contacto térmico y todos juntos en equilibrio, entonces cualquier par está en equilibrio por separado, que era lo que estábamos mencionando en uno de los diagramas. Con el estudio de este tema pudimos aprender que en un sistema la temperatura se transfiere de objeto más caliente a frío y no al revés, como pues solíamos pensar incluso al momento de mirar cuando hay aires acondicionados y todo este aspecto. Es decir, cuando tenemos un vaso con agua tibia y hielo, el agua no se está volviendo más fría, el hielo se está volviendo más tibio. El agua podría ser un buen aislante térmico, por otra parte, en prácticas de pequeña magnitud. Vale resaltar esto, debido a que tiene una capacidad calorífica alta, por lo cual impide que los objetos se quemen tan rápido. Esto explica por qué dicen que en caso de incendio es bueno mojarse con agua. Entonces, por último, tenemos la bibliografía y muchísimas gracias.